Bona vesprada i benvinguts i benvingudes de nou a Jardins del Centre Cultural Palau de Vivel, que avui torna a obrir les seues portes per a actes culturals com aquest, seguint, evidentment, els protocols sanitaris per la prevenció de la Covid-19. O sigui que poden estar tranquils, que estan segurs en estos jardins que s'acullen. Donar la benvinguda a la directora del Museu Municipal, Maria Luisa Rovira, i especialment a dues persones que han tingut a bé acompanyar-nos per oferir-nos els seus coneixements sobre la cràtera que, com saben, es troba al Museu Arqueològic de Borriana, però que avui la presentem en versió 3D al nostre Museu en Marxa. Ells són Carmen Aranegui, catedràtica d'Arqueologia de la Universitat de València, i José Solà, enginyer en geomàtica i topografia. Des d'avui la cràtera formarà part també del Museu en Marxa, com hem dit, un museu virtual on poder observar des de diferents perspectives peces arqueològiques que formen part de la nostra història, del nostre patrimoni. Des de l'Ajuntament, des de les regidories de Cultura i la regidoria de Turisme, conjuntament, col·laborem perquè aquest museu en marxa tinga cada dia més peces pujades on poder nosaltres visitar-les i poder gaudir-les des de diferents punts de vista. Saben que un museu virtual, a través dels mòbils, de les tablets, dels ordinadors, poden entrar i poden anar veient les peces segons els interessen uns aspectes o altres del que allí es troba i en 3D. Aquest projecte transversal té com a objectiu principal donar a conèixer el nostre patrimoni, tant als visitants que venen a la nostra localitat de fora com també a tots els ballers i balleres, ciutadans de la nostra localitat, que també és important que coneguen el seu patrimoni i la seva història. Perquè, com deia Raimon moltes vegades, com diu moltes vegades en la seva cançó Qui perd els orígens per la identitat, i nosaltres volem mantindre-la ben viva. Moltes gràcies i espero que gaudisquen de l'acte. En primer lloc, ens farà una miqueta una explicació José Solà, enginyer, que va néixer en la Vall d'Uixó, clar, i que allà per 1998 inicià els estudis d'enginyer tècnic en topografia en la Universitat Politècnica de València i es va acabar l'any 2003 en l'especialitat de geodèsia i GPS. Per no fer-ho molt llarg, perquè el currículum és prou llarg, el que més ens interessa en aquests moments és que se va iniciar en el món de la virtualització del patrimoni de la mà de la Universitat de Burgos i de Pablo Serrano Basterra, en el que va realitzar diferents cursos de formació dirigits a arqueòlegs, tals com fotogrametría avanzada, LIDAR, sistemas de información geográfica y diseño 3D mediante Blender, que ja ens explicarà el que és, clar, perquè en l'actualitat col·labora en diferents projectes relacionats en la catalogació del patrimoni, com en l'escaneig 3D de les coves de Sant Josep, la recreació virtual de la ciutat ibèrica del poble de Sant Josep, o l'escaneo 3D de l'Església de l'Assumpció, entre altres. Però fonamentalment participa en el projecte Museu en Marxa, on realitza les labors d'escanejat d'elements patrimonials que ens aporten tota aquesta informació que anem pujant al nostre museu virtual. Quan vulguis. Desde que prácticamente se inició el proyecto de Museo en Marcha, teníamos claro que queríamos traer la crátera. Un poco por la vistosidad y porque forma parte de nuestro patrimonio. Pero dado que la crátera es muy difícil sacarla, pues optamos por la opción de escanearla. Se hicieron todas las gestiones oportunas porque tengo que agradecer a Marisa y sobre todo al director del Museo de Burriana. Y una vez obtenido todos los permisos, pues nos desplazamos al Museo de Burriana y realizamos el primer paso, que es la toma de imágenes. Al final, la fotogrametría no deja de ser una ciencia que se basa en la toma de imágenes y sí es cierto que la fotogrametría clásica partía solo de dos fotografías.
el desarrollo de la informática lo que ha hecho es que, al utilizar cientos o miles de fotografías, obtenemos un modelo 3D fotorrealista. Bueno, como digo, el primer paso fue hacer las fotos. Era un día que llovía a cántaros y lo que en un principio pues, nos fue un impedimento, nos miró muy bien porque a mí se me olvidó un elemento fundamental que es una rueda giratoria, que es una rueda donde se pone el elemento y yo voy haciendo fotografías. Claro, al olvidarse de la rueda, no había más remedio que hacerlo, y ya que estábamos allí y hechas todas las gestiones, había que hacer las fotos como fuera, y al llover, la luz ambiente era difusa, entonces es algo que propició la toma de fotografías. Ya digo, las fotografías son fotografías normales. Está demostrado que si le damos la vuelta a un objeto con 32 fotografías, el objeto lo levantamos, podemos obtener el modelo. Lo que pasa es que esta pieza, al tener diferentes recovecos, pues hubo que hacer diferentes ruedas de 32 fotografías desde una altura base hasta pues, todo lo que mi cuerpo me permitió. Además, tiene la peculiaridad esta pieza que, aparte que es grande, porque ahí donde la vemos pues, tendrá 40 y pico centímetros, es una pieza grande, tiene las asas que no están integradas en el cuerpo en su totalidad y después tiene, en la base, tiene una parte hueca. Entonces, claro, esto implicó el hacer fotografías tanto en la parte exterior como en la parte interior. Con lo cual, pues bueno, ya estamos hablando de cerca de 700, 800 fotos que tenemos que manejar. No sé si se aprecia bien, pero en la base, y luego les explicaré por qué les digo esto, en la base es de un tono marrón y además en prácticamente todas las fotografías se ve un reflejo blanco, y esto es algo que ahora veremos las consecuencias que han traído en el modelo. Otro hecho importante, y creo que si no lo hubiéramos conseguido, es que al ir haciendo las fotografías de forma manual y ser yo el que daba la vuelta, el programa me permitió, con los diferentes fondos que íbamos tomando, pues utilizarlos de referencia. Y digo esto porque en otras piezas similares, en las que he utilizado una rueda y una caja de luz, pues ha habido que repetirlo y no ha salido bien. En este caso, la pieza ha salido bien, lo tiene en el visor, pero en esta zona de aquí, en la zona justo pegada a la base, que es más oscura, tanto porque es un tono muy oscuro como porque hay un reflejo fuerte, pues eso genera ahora vemos que genera un agujero en el modelo. Bueno, estas son las fotografías, ya digo, creo que son 400 y pico con la pieza en el sentido mirando hacia arriba y 230, 240 mirando hacia abajo. Bueno, pues todas estas fotos, sin ningún tipo de retoque con ningún programa externo, las ponemos en el programa fotogramétrico y lo que obtenemos es, pues bueno, estas son las ruedas que yo estoy hablando. Todas estas ruedas son fotografías que yo he ido haciendo desde una altura mínima hasta, bueno, pues con mi criterio, pues ir subiendo poco a poco, de manera que estudian todas a la misma altura. Bueno, tenemos dos modelos. El producto original son dos modelos, uno con la pieza hacia arriba y otro con la pieza pues, hacia abajo. En este sentido, aquí la pieza ahora está apoyada en la mesa, por lo tanto, la pieza originalmente, el modelo, está mirando hacia abajo. Bueno, después de aplicar el proceso fotogramétrico es siempre el mismo, da igual que sea fotografía aérea que sea terrestre. El primer paso es orientar las fotos. Tenemos que conseguir que todas las fotos restablezcan su posición original. Si ven estos cuadraditos azules, esto es cada una de las fotos y está orientada y situada en su posición verdadera en la que se hizo la toma. Entonces, el proceso empieza por orientarlas. Después obtenemos una serie de puntos muy disperso y estos son los puntos que tenemos en común en las diferentes fotografías y son los puntos de unión que nos servirán luego realmente para hacer el modelo. Después de esta serie de puntos tenemos lo que se llama la nube densa y aquí no dejamos de ver, esto no dejan de ser puntos. Si nos alejamos por el zoom parece que es un elemento sólido, pero si nos acercamos no dejan de ser pues, cientos de miles de puntos que están en la superficie y si se fijan además en este caso también está en el interior de la bóveda. Claro, lo interesante de esta técnica es que además de tener los puntos bien medidos de la pieza, es que además tenemos el color y es lo que nos permitirá después levantar la pieza en 3D. Bueno, como he dicho, tenemos dos modelos, modelo 1,
pieza hacia abajo, modelo 2, pieza hacia arriba, y entonces ahora viene el paso fundamental, que es unir los dos modelos. ¿Por qué? Porque si solo utilizamos la pieza mirando hacia arriba, la base, el hueco de la base no lo podemos sacar, evidentemente. Bueno, pues el siguiente paso fue la unión de los dos modelos en un tercer modelo. Esto no dejan de ser puntos, siguen siendo puntos. Lo que pasa es que utilizando 4 puntos en común, pues aquí tenemos la magia, lo que nos permite obtener el modelo en 3D. Estos puntos hay que filtrarlos, hay partes de la mesa, hay partes del fondo que salen, que todo son puntos que no son válidos. Y una vez tenemos esto, el siguiente paso ya es obtener la malla. Claro, aquí estamos hablando de puntos y para poder representar algo en 3 dimensiones tenemos que tener una malla, tenemos que tener un triángulo donde proyectar la fotografía, porque si no, no deja de ser un punto con color. Bueno, pues el siguiente paso es obtener la malla. Esta ya es la malla compuesta, esto ya es un elemento sólido y es el elemento que se ha utilizado para, por ejemplo, impresión 3D. Esto es el modelo exactamente el que está en la web. Yo lo he impreso con un tamaño y con un color, pero esto se podría hacer, se podría escalar a las dimensiones reales y a las dimensiones que quisiéramos. Si antes les hablaba de esa zona oscura y con brillo, pues bueno, la sorpresa mía es que aquí nos genera un agujero que no sé si se aprecia en la pantalla, pero aquí el modelo, si se fijan, tiene un agujero. Realmente el brillo lo que nos genera es una falsa lectura de distancia. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta zona, que es una zona muy oscura y con mucho brillo, pues aquí el programa no interpreta bien y nos da un agujero, nos genera un agujero. Tenemos el modelo sólido y ahora sí que nos queda ya aplicar la textura. Este es uno de los procesos más costosos a nivel de, computacional, a nivel de equipo. Y aquí, cuando le aplicamos la textura, pues entonces ya tenemos el modelo 3D, que es el modelo que se ha subido en la plataforma y que todos podemos observar. Realmente apreciamos una claridad o una falta de sombras y es precisamente por la luz difusa que yo les hablaba porque estaba lloviendo. Si hubiera sido un día soleado, hubiéramos sacado las sombras que hubiera habido en la pieza y hubiera sido, pues, no hubiera sido tan vistoso, hubiera requerido de otro tipo de postprocesamiento. Bueno, como les digo, aquí aparece un agujero y en principio y en teoría, si todo funciona bien, yo este modelo ya lo exporto y lo puedo comprimir y subirlo a los visores para que se vean y que todo el mundo los pueda apreciar. Pero en este caso, la intención era cerrar el modelo. Claro, aquí ya pasamos a un postproceso fotogramétrico y nos implica, pues, manejar la malla y, bueno, una serie de procesos que ahora les explicaré un poco por encima. Aquí está el agujero con una pequeña depresión y, claro, la pieza es completamente lisa. Este agujero, esto está falseado, esta geometría no es buena. Todo esto lo hacemos con un software propietario y el postproceso ya lo hacemos con un programa 3D al uso, en el que partimos de una malla con un agujero y tratando esa malla, generando geometría, generando triángulos nuevos. No deja de ser, pues, un pequeño falseo de la pieza, pero es una manera, pues, de dar algo de cohesión al modelo, porque evidentemente un modelo con un agujero que no existe, sí que hay otros agujeritos que han salido que realmente son fruto de que las piezas están pegadas, pero es que en este caso esto, pues bueno, la verdad es que la pieza quedaba muy mal. Bueno, pues aplicamos una serie de técnicas para generar triángulos, para, digamos, darle un envoltorio a la pieza, y de este modo, si el ordenador me deja, verán que aquí en este modelo, pues aquí ya no está el agujero. Claro, esto hay que hacerlo con mucho cuidado y más cuando se trata de piezas arqueológicas, porque realmente estamos generando una serie de geometría que, si es para divulgación, pues no hay problema, pero si es un estudio de una estratigrafía, si es para un estudio de materiales, es algo que necesitamos precisión, pues con esto hay que ir con mucho cuidado. Y básicamente este es el proceso que estamos llevando a cabo en Museo en Marcha y bueno, pues las piezas pequeñas es un poco la forma de trabajar y las formas que tenemos que hacer. Esto está resumido, esto son muchas horas, son muchas gigas de información, esta pieza y todo lo que lleva alrededor de la pieza son unas 15 gigas de información. Entonces, claro, en un proyecto en el que hay 30, 40, 50 piezas, los gigas se multiplican. Entonces, uno de los problemas que yo tengo a nivel profesional es la cantidad de información digital que se genera, porque al final esta pieza
no es solo la pieza, es todos los archivos auxiliares, una serie de fotografías y, en fin, mucha información. Y bueno, si no tienen ninguna pregunta, sí, me dice José Enrique, en el folleto está el código QR y aquí pueden visualizar exactamente esta pieza y todas las piezas que vamos subiendo. Entonces, bueno, realmente con estas técnicas, esto es algo impensable en la arqueología hace no mucho, pero que una persona que viva en Bilbao y que esté haciendo un estudio, no sé, del mundo íbero o de cráteras, que pueda visualizar algo de esta manera y que no necesite desplazarse al museo, porque el museo, pues bueno, está donde está y tiene su horario, pues claro, entendemos que esto es una ventaja y además el sector va a eso, a que se digitalice todo y todo se suba a visores pues para que todo el mundo lo pueda apreciar, ya no solo los expertos, sino pues el ciudadano. Es el turno de la profesora Carmen Aranegui Gascó, que se licenció y se doctoró en la Universidad de Valencia. Obtuvo la cátedra de Arqueología en 1986 y actualmente es profesora emérita. Ha realizado estancias de ampliación de estudios en la Universidad de Aix-en-Provence, en la Escuela de Arte y Arqueología de Roma, en la Universidad de París 10 y en la Universidad Federal de Pernambuco. Es miembro asesor de diversas instituciones y forma parte del comité de redacción de distintas revistas científicas especializadas. Ha sido merecedora de la distinción de la Generalitat Valenciana al Mérito Cultural el 9 de octubre de 2016, de la Medalla de Plata de la Ciutat de Sagunt en 2018 y del Premio Lluís Warner en 2020. Comenzó especializándose en el estudio de la cultura ibérica y sus cerámicas, interesándose después por los contextos indicativos de un cambio cultural motivado por las relaciones entre poblaciones distintas, tanto durante la Edad del Hierro, entre el 900 y el 100 a.C., como a través de los contactos con Roma, principalmente a partir de las excavaciones del Grau Vell de Sagunt y del Foro de Sagunt y del Peñal de Ifac, en Calp, del litoral de Denia, de la necrópolis de Cabeza-Lucero en Guardamar del Segura en Alicante, y actualmente se interesa por el estudio de las identidades, incluyendo las de género. En 1995 trasladó sus excavaciones arqueológicas al yacimiento de Lixus, en Larache, donde se pudo verificar el efecto del impacto fenicio y sus consecuencias en la cultura mauritana. Estas excavaciones concluyeron en 2009. Las memorias de sus trabajos han sido publicadas con regularidad, generalmente en equipo, principalmente en la serie de trabajos varios del SIP y en el Saguntum, extra del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de Valencia. Destacan los 3 volúmenes con las memorias científicas de las excavaciones hispano-marroquíes en Lixus, Larache, y además es autora de un centenar de artículos científicos. Está interesada por la alta divulgación y ha comisariado la exposición Los íberos príncipes de Occidente entre 1997 y 1998, que se presentó en París, en el Gran Palais, en Bonn, en Barcelona y en la exposición Argantonio Rey de Tartesos en el año 2000, editada en Sevilla por la Fundación El Monte y en Alicante por el Museo Arqueológico Provincial. También ha publicado síntesis dirigidas al gran público, como Damas y Caballeros en la Ciudad Ibérica, con otros autores, Sagunto, Oppidum, Emporio y Municipio Romano, Los íberos ayer y hoy, Lixus del mito a la historia, La dama de Elche, Dónde, cuándo y por qué, y un sinfín de cosas más que no voy a repetir ahora porque no vamos a poder escuchar sino a Carmen. Así es que les dejo con Carmen Aranegui. Muchas gracias, querida Marisa, y gracias también a la señora concejala de Patrimonio por sus palabras y a los que me han precedido también en el uso de la palabra. Y buenas tardes a todos ustedes, señoras y señores. Cuando me propusieron que reconsiderara el tema de la Punta d'Orlell, me satisfizo porque hace 40 años, casi 40 años,
don Domingo Fletcher Weiss, que era entonces director del Museo de Prehistoria de Valencia, me explicó que yo tenía que estudiar unas cerámicas y que las tenía que estudiar muy bien porque era un caso muy importante. Y entonces es hace muchos años, con lo cual a lo largo de tanto tiempo yo he ido también ajustando un poco los criterios que entonces se reflejaron en la publicación que se hizo y lo que se ha venido averiguando, ampliando con posterioridad. Pero si ese tema, que es un tema de tipo arqueológico, me interesa volver a explicarlo, también me es muy grato estar cerca de un grupo de gente que compone el Museo en Marcha, que se preocupa por la difusión del patrimonio, que a mí me parece algo fundamental. A ver, sí. Yo creo que los que hacemos los estudios y sobre todo los docentes, yo he sido con mucho gusto, ahora estoy jubilada, pero he sido con mucha satisfacción docente en la Universidad de Valencia y creo que si he conseguido algo, aparte de informar a los alumnos, me ha parecido todavía más interesante conseguir que estos estudiantes se hicieran preguntas sobre qué es lo que tenemos aquí, cómo es mi pasado, cómo lo puedo cuestionar, qué me puedo interrogar acerca de unos objetos, que es lo que muchas veces ve la arqueología, o unas analíticas, en fin, aparte de este tipo de informaciones, hacerles preguntas, y hacerles preguntas razonables, porque tienen que estar en relación con lo que esa materia puede informar o indicar. Pero una vez que eso lo tenemos más o menos resuelto, hay que hacerlo llegar a la sociedad. Hay que hacerlo llegar a la sociedad, si no, sirve de muy poco. Y por eso me interesa estar aquí con todos ustedes, porque creo que podemos establecer unos lazos entre lo que es el estudio, el patrimonio y la sociedad, que creo que son muy importantes. Hay ya materias que se han desarrollado hace unos 15 o 20 años que están en esa línea, es decir, en hacer llegar al gran público la alta cultura. No solo la cultura popular, sino la alta cultura. Hay que hacerla llegar al gran público. Y en eso se fijan los estudios culturales, las llamadas arqueologías públicas, y luego, por ejemplo, los estudios también de tipo étnico, que, claro, estos últimos, étnico quiere decir algo como un sinónimo de pueblo, ¿no? Que estos últimos se acoplan a la situación del pensamiento, la política de cada momento. No sería el mismo sentido de las identidades, cambiaría si nos situáramos en una época o en otra época, ¿no? Porque si vamos a tratar de la época del liberalismo, tendríamos un enfoque. Si tratáramos del romanticismo, prevalecería todo lo que tiene que ver con el sentimiento, porque es lo propio de ese momento. Si tratamos de la época del regionalismo, sería otra cuestión de tantas, en fin, que eso tiene muchas vertientes, ¿no? Y también tiene una vertiente muy curiosa y muy interesante en este momento, digamos, de la globalización. Quizá la globalización ha entrado en crisis y en este momento de la pandemia no nos gusta nada, yo creo, ¿no? Que todo sea tan global y que nos estemos afectados desmesuradamente por un hecho que nos condiciona, pero eso es el momento. Yo me refiero a la cultura. Y en cuanto a la cultura, es verdad que al establecerse un mundo global, las identidades menores también juegan un papel. Y ese papel hay que intentar, creo yo, que lo jueguen socializando de una manera oportuna y honesta la cultura en que se basan esas identidades. Y entonces, de esa manera, podemos atraer la atención de la sociedad, de los pueblos, hacia su pasado,
hacia preguntarse de dónde vienen o quiénes son, también podemos tener interés en que se cree una ficción, pero una ficción de calidad, porque la ficción, en cuanto a los temas de las identidades, la ficción forma parte de la historia. Hay quien es muy tajante y se equivoca completamente cuando dice eso es historia, porque esos son hechos, y esto es ficción, porque esos son ideas, esos son pensamientos, esos son reflexiones que ya dependen de cada cual. No, no, la historia está llena de ese tipo de pensamientos, ficciones, que no son exactamente los hechos, porque si nos preguntamos del por qué, las consecuencias de los hechos y las causas de los hechos, iremos a parar a un mundo que no es solo el hecho, sino que es su contextualización, que una parte de la misma siempre tendrá ese aspecto de lo que es una interpretación, muchas veces guiada por la emotividad. Pero eso podemos hacer que sea de calidad o podemos caer en la trampa de que esté basado en una serie de falsedades, que entonces en realidad es cuando contribuimos a desvirtuar lo que de natural tiene la pertenencia y la identidad. Bien, entonces también me interesa que el ocio cultural tenga esos componentes que vienen dados por los estudios, por reflexiones que pueden ser justificados, si no es con hechos, sí con pensamientos que los avalen. Bien, a ver. Entonces, ahí iríamos a esa manera de ver el patrimonio, que creo que es fundamental, el patrimonio de cara a la sociedad. Y tendríamos que tener en cuenta, y así lo avala una bibliografía especializada, que el patrimonio en sí mismo es algo que es infinito. Todo puede ser patrimonio cultural, todo puede tener una vertiente cultural en el patrimonio. Por lo tanto, cuando vamos a una consideración práctica de la socialización de ese patrimonio, nos interesa pensar en el aspecto económico favorable que puede tener ese patrimonio. En realidad, cuando atendemos esa vertiente que es tan importante, entonces los expertos nos dicen que ese valor que tiene el patrimonio, ese valor que genera puestos de trabajo, que genera un movimiento de gente, que genera viajes, genera, digamos, atención a los que se desplazan y también genera todo tipo de animación de los espacios que son visitados desde el punto de vista de la restauración o de los hoteles o de los bares o de las tiendas o de los souvenirs o del merchandising, todo eso, todo ese movimiento que está muy bien estudiado y que es muy importante, pues todo ese movimiento tiene un núcleo que es el que lo impulsa y ese núcleo le llaman átomo, el átomo. Y el átomo de ese movimiento económico relacionado con el disfrute del patrimonio tiene que ver con el discurso que hagamos de ese patrimonio. Si nos desplazamos para ver un poblado, hay que saber qué tipo de lugar es, qué hubo allí, por qué unos simples muros o un simple arco o una cratera no tienen suficiente peso como para producir una respuesta que llegue al gran público de manera conveniente. De esa manera es como creo que se cierra esa necesidad de proyectar el patrimonio a la sociedad y avalar que también de ese modo puede crearse riqueza, pueden crearse puestos de trabajo y riqueza. Y sobre todo, eso puede contribuir, y está demostrado, a que se limite o se evite el expolio. Hace unos años, ya algunos años, en un yacimiento de la CUA, que tiene hallazgos que están ahora excavándose y se conocen, se empiezan a conocer importantes, pues los propietarios
del local, del solar o de la propiedad donde está ese tipo de hallazgo, hicieron pasar unas apisonadoras porque así removían la tierra y a ver si encontraban cosas. En fin, ahí hubo un grado de expolio que hizo incomprensible el yacimiento en sí. Pero cuando la sociedad está concienciada y cuando tiene un lugar o unos objetos como propios, los protege, los difunde y los protege. Y estará muy atenta a que su conservación sea la conservación adecuada. Por lo tanto, ese aspecto es importante. Cuando pasamos a la cratera de la Punta d'Orleig, pues, como he dicho, a mí me encargaron estudiar no esta cratera, sino el conjunto de las cerámicas importadas que se atribuían a su contexto hace 40 años. Y eso está publicado y volveremos a esa publicación si es preciso. Pero yo quisiera decir que nos encontramos con esa cratera ante una pieza de cerámica ática del siglo IV antes de Cristo. La cerámica ática, bien sea de figuras rojas, como las que vemos en esta diapositiva, pero hay otra que es de figuras negras, en fin, hay distintas modalidades, es una cerámica que se considera como indestructible. Está hecha con una técnica, con una tecnología exquisita, con una tecnología probada que necesita de 3 cocciones en horno en el cual se deja entrar aire para que haya una cocción oxidante o bien reductora, y así se consigue esa maravilla que es la cerámica ática, de mayor calidad en el siglo V que en el siglo IV, pero siempre muy por encima de todas las cerámicas de vajilla, no de cocina, sino de vajilla, que le fueron coetáneas. No ha habido nunca alfareros tan perfectos y tan técnicamente bien, digamos, preparados como los de el Ática en los siglos VI, V y también IV antes de la era. Vale. Eso ha dado lugar a que en los museos occidentales, y también incluyo los norteamericanos, centroamericanos y sudamericanos, se estime que se exhiben unos 70.000 vasos áticos, y que se haya considerado que esa cantidad debió suponer, o sea, esto es un modelo, no es una cosa totalmente probada, pero que esa cantidad equivale a un 1% de lo que produjeron esos talleres que estaban en Atenas, porque llamamos cerámica griega, pero no, esto es cerámica ática. Es en Atenas donde está ese barrio, que se llama el Cerámico, que están los alfareros, los alfareros como grandes artistas, los pintores de los temas como grandes artistas y el comercio distribuyendo esos vasos por todo el mundo conocido entonces desde Grecia, por el mundo. Y el patrimonio que eso ha generado alcanza la cifra que acabo de señalar. Se exhiben entre 60.000 y 70.000 vasos de este tipo en los museos occidentales. Bien, cuando en 1980 o por allí Domingo Fletcher me encargó que contribuyera o que participara en el estudio de lo que se llamó la tumba número 2 de Orleil, que entonces era Orleil, bueno, pero ya sabemos que no es correcto, que no es del todo correcto, pues entonces yo, claro, yo tuve que ponerme a esa tarea. Pero tengo que decir varias cosas, pasado el tiempo, y sin ánimo de criticar a personas que fueron muy buenos estudiosos y estudiosas. Bueno, estudiosas estaba yo sola, pero en fin, quiero decir que no es cuestión de hacer una crítica, sino de señalizar algunos puntos. Estos materiales que se publicaron en un volumen del Museo de Prehistoria de los Trabajos Varios del SIP fueron el fruto
de un hallazgo no autorizado. Eso lo recuerdo perfectamente, perfectamente. La roturación de las tierras de la zona de la punta había ido removiendo los niveles que había y se había visto que había muchos objetos, que se recuperaban muchos objetos. El propietario, bueno, una parte de la propiedad, no sé si todo, porque es grande todo aquello, ¿no? Pero el propietario, que a mí en un momento dado me lo presentaron en Borriana, se llamaba Arcadi García Sanz. Y bueno, cuando se vio que allí había que hacer una intervención arqueológica, la autorización se emitió a nombre de Francesc Gussi Gener, que era de la Diputación de Castellón. Y hizo unas excavaciones, pero concluyó que eran niveles muy revueltos, que estaba todo muy destrozado, y mientras tanto, ahí había una combinación que dio lugar a esta publicación y al descubrimiento, digamos, de la cratera de Orleil. La combinación era la siguiente. Por una parte, la persona de mayor autoridad era Domingo Fletcher Valls. Domingo Fletcher Valls fue un iberista especialmente centrado en la escritura y la lengua ibérica. Y una persona que yo conocí bien, aunque yo era joven entonces, pero la conocí y la admiro y la sigo reconociendo, que tenía un inmenso afán por centralizar la cultura ibérica en tierras valencianas. Y tenía sus argumentos y el camino, él fue muy estudioso, publicó la Necrópolis de la Solivella, en fin, pero su mayor competencia era la competencia epigráfica y lingüística, de modo y manera que tenía una red muy amplia de informadores, la tenía, que le iban poniendo en conocimiento, sobre todo, de textos escritos en ibérico un poco más largos, que no sea un grafito sobre una cerámica, que también, pero un poquito más completos, que vienen a estar grabados sobre esas láminas de plomo que creo que todos ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Es la base para hacer las inscripciones que se conservan del ámbito ibérico en términos generales y sobre todo las más antiguas. Ese soporte de plomo es algo que se copia de los pueblos focenses griegos, es decir, que eso viene de Masalia, Ampurias, etc. Ese soporte, porque otros pueblos han escrito sobre tablillas de cerámica, sobre pergamino o sobre papiro, pero ese soporte, son laminillas que son muy finas de plomo y eso esa costumbre viene por esa vía. Bueno, de ese modo, cuando tenemos en cuenta que Fletcher tenía esa serie de observadores, estaba muy pendiente, muy pendiente de los descubrimientos, de inscripciones, sobre todo de plomos inscritos por una razón de un objetivo de su vida como profesional, que fue la de descubrir esa centralidad de la cultura ibérica en el área valenciana. Bien. A la vez, Norberto Mesado, que era entonces el director del Museo de Borriana, era una de las personas que sistemáticamente, periódicamente, regularmente, pasaba por el Museo de Prehistoria de Valencia y siempre hablaban, porque aquello era una sala compartida, hablaban de qué había, qué novedades había, que si había habido algún nuevo hallazgo, qué pasaba. Y a la vez, Norbert Mesado era próximo, no sé si amigo, creo que sí, de Abilio Lázaro, Mengot, Abilio Lázaro Mengot, que en realidad parece ser, yo como digo, no critico nada porque todo tiene sus comprensiones, por una parte ya habían dado a conocer 5 plomos de Orleil, 4, porque los de la necrópolis van a ser el 5, el 6 y el 7, pero había 4
4 plomos habían ido a parar susodichamente, porque todo esto venía por rebuscas a la hora de la verdad, pero había como una, digamos, una comunicación hacia el Museo de Borriana y del Museo de Borriana al Museo de la Diputación de Valencia. Ese era el camino, ¿no? Ese era el camino. Y claro, cuando llega un momento en que dicen, a través de Abilio Lázaro, aquí tenemos muchas más cosas porque a nosotros no nos han autorizado la excavación, que se la han dado a otra persona, a la dirección, pero nosotros tenemos amistad con la propiedad y nosotros tenemos también que hacer nuestro trabajo. Y entonces ahí hay esa justificación de ese título, que yo me acuerdo, porque claro, Fletcher quería los plomos por encima de todo. Quería la cronología de la cratera de entonces por encima de todo, porque todo eso iba encajándole en piezas. Y eran no solo los 3 plomos que se atribuyen a esta tumba 2, sino que estos eran el 5, el 6 y el 7, había 4 más. Vale. Entonces, que se decía que también venían de la necrópolis, porque entonces se decía así. Yo lo dudo mucho. Pero a la hora de la publicación, pues, como digo, Abilio Lázaro pues trabajó y llevó materiales, bueno, salió al campo a buscar cosas, también con sus amigos Traver y con otro que se llamaba Sendino, algo así, y otro que se llamaba Pareja. Ellos eran un cuarteto, que yo los conocí también. Yo fui una vez allí porque cuando yo vi la cratera que tenía que estudiar, todavía no estaba recompuesta. Estaba entera pero a trozos, como hoy está ya restaurada, ¿no? Y además luego se hizo otra restauración. Y luego se contaba también con, digamos, la gran habilidad que tenía, y la verdad tenía muy buenas dotes para el dibujo, Norbert Mesado, que hizo esta composición, que se ha hecho famosa. Y que yo no lo puse en duda, porque si Fletcher decía que esto iba así, ¿por qué no iba a ir así? Como me tocó estudiar las cerámicas griegas, ahí había unos arreglos que, digamos, ajustar, que eran los cronológicos. La cerámica griega, esa que he dicho que hay tantos vasos y que son tan buenos, se data, a veces se data al año, porque hay ánforas panatenaicas, que era el premio que se daba cuando las Olimpiadas, y eso se data al año, de tal año, pero no, eso es mucho decir. Pero a veces se data en un decenio, en 20 años, todo 50 años ya es mucho. Una pieza griega bien decorada tiene una cronología mucho más exacta. Y entonces resulta que esta cratera, que es del pintor del Amazona, pues estaba así, en ese dibujo, apilada con una copa de cástulo. Se hablaba de 2 copas jonias B2, que son de una fecha distinta. Se puso también el platillo de la balanza, la escala ponderal y los 3 plomos que, desde el punto de vista del interés de Fletcher, eran lo fundamental. Bueno, por lo tanto, ahí, cuando en mi parte yo intenté tratar de entender qué es lo que aquí pasaba, si esto era una tumba, cosa que ahora no lo pienso, pero si esto era una tumba, esto era un conjunto cerrado, ¿no? Entonces, pues pensé eso, que era un exponente de alguien señalado en la sociedad de su tiempo, que se significaba por su actividad de tipo mercantil o comercial. Por una parte, por las cerámicas importadas. Si esto es tal y como sale aquí, ahí no hay ni una cerámica ibérica, es de época ibérica, es ibérico, pero se significa el enterramiento con cerámicas que son todas áticas. Bueno, y las B2, que no vienen al caso ahora. Y luego se pone un platillo de balanza para pesar, una escala de pequeños pesos para aquilatar cuánto pesa algo, ¿no? Y luego ahí empezó a haber un criterio de relacionar los plomos inscritos con tratos comerciales entre las personas, entre los comerciantes.
Fletcher no lo vio necesariamente así, pero el tiempo ha venido a dar la razón a que no siempre, pero con mucha frecuencia, la itinerancia de esos plomos, la distribución de esos plomos inscritos, tiene algún nombre propio, a veces a final de línea repite signos, como si fueran cantidades que equivaldría a un numeral al final de línea, que tienen que ver con el comercio y que por eso se concentran principalmente en determinados lugares que han tenido una función de centro comercial, que no sería una necrópolis, pero en fin. Por lo tanto, en mi opinión, aquí se ponía de manifiesto algo que no dejo de pensar que es interesante, y es que la sociedad ibérica tiene un grado de estructura social que se significa no solo por la figura del guerrero, la figura idealizada del guerrero, el guerrero en la cúspide de la sociedad, sino también por la figura del comerciante, por los valores en femenino, es decir, que hay una diversificación de las élites, ¿no? Y entonces eso nos daría una imagen, estaríamos en el siglo IV, una imagen que nos llevaría a una sociedad más compleja, a una sociedad menos violenta, aunque estudios posteriores, porque claro, todo esto se ha tenido que... Bueno, aquí había puesto algo que no lo he nombrado, sí. Y por otro lado, lo que hacemos siempre en arqueología, esto no es estrictamente un caso único, los valores que he dicho de tipo comercial, de tipo mercantil, porque con toda seguridad en la necrópolis de Cabezolucero, que yo también he excavado allí, hay una tumba de un orfebre, porque es que se tiene todos los moldes, todas las matrices para hacer joyas, ¿eh? Y eso es lo que le honra a la hora de su muerte. Y por otra parte, en el Cigarralejo de Mula, por ejemplo, hay una tumba, esa tumba es una tumba doble, pero el significante, las ofrendas que le hacen en esa tumba es todo lo necesario para hilar y hacer pequeños tejidos, o sea, que alguien también se destacaba, se hacía recordar por tareas que no fueran simplemente digamos, la parte del armamento. La parte del armamento no es que quiera decir que cuando aparece esto no haya armamento, hay armamento, pero lo que estoy hablando es de una cúpula social diversificada, en el cual las oligarquías no es una oligarquía guerrera. Es verdad que yo también estoy harta de los guerreros, ¿no?, como estudiosa del mundo ibérico, porque es que son adorados los guerreros, es que es lo normal, ¿no?, los guerreros. Bien, los guerreros y los no guerreros, que es mejor que haya un poco más de diversidad, ¿no?, a mi modo de ver. Bien, entonces este dibujo de Norberto Mesado, esta interpretación, pues ha sido también puntualizada, incluso corregida por estudios posteriores, porque esta crátera de la punta se ha estudiado y el yacimiento se ha estudiado, lo estudió Artur Oliver en su tesis y luego en sus publicaciones, luego Melchor, Ferrer y Benedito lo recompusieron y atribuyeron a la tumba número 2 también una falcata, y dijeron, no, habían dicho que era de un comerciante, pero no, es un guerrero. Pues bien, un guerrero y un comerciante, es decir, que no, porque las ofrendas las hacen los vivos, ¿eh? No es que el muerto diga yo me lo ofrendo, ese ya no habla, ese ya no dice nada. Entonces, bueno, luego es muy interesante el estudio de García Prosper y de Isabel Moraño, porque ahí ampliaron muchísimo el conocimiento, ya que vieron lo que era el poblado de la punta, estimaron que podía tener unos 3,5 hectáreas de extensión, encontraron otra necrópolis que tenía unas 10 tumbas, y todo eso es muy importante. Y, por lo tanto, con nuevos estudios también de Melchor, etcétera, la necrópolis de Orleig y la crátera de Orleig ha ampliado mucho su bibliografía y la ha ampliado bien. A mí me interesó mucho hace un par de años el estudio de Carmen Sánchez, porque nos dio a conocer
que se había descubierto el taller alfarero del pintor del Amazonas en Atenas, en el cerámico de Atenas, y que todo lo que habían dado las excavaciones pues indicaba que estas crateras de su mano tienen una cronología en torno a el 320 antes de la era, y que, por lo tanto, eso era importante. Ahí abajo, por si acaso les interesa, he puesto una foto de armas, ya que he mencionado que también se atribuyó, con pruebas, una falcata a la tumba de la cratera, al enterramiento de la cratera, para que vean esta falcata, esta espada corta y disimétrica con el filo y la punta cortante y, por lo tanto, la punta punzante, pero el contrafilo romo, y luego estas armas ibéricas, porque esa diapositiva es de una tumba que tiene una perfecta restauración de sus armas. Las armas son de hierro y es a veces difícil restaurarlas, y que proviene de la necrópolis del Cigarralejo, que está en Mula, o sea que eso no es de aquí, pero da igual, era para ver la falcata, para que todos tengan presente y recuerden cómo es la falcata. Y si vamos a los plomos, que ya he dicho que serían estos tres, el 5, el 6 y el 7, los que se dibujaron en torno a la cratera de Orley, pues yo tendría que decir algo. En la extensa bibliografía de necrópolis ibéricas, aunque yo me haya podido saltar alguna, pero creo que no mucho, creo que no, yo solo he encontrado que realmente un plomo en una tumba, un plomo inscrito, claro, en una tumba ibérica, el único más claro es también el de la necrópolis del Cigarralejo de Mula, que tiene excavadas más de 400 tumbas, y en una hay esta inscripción sobre plomo, que está representada ahí, que tiene unas líneas onduladas que se llama embustrofedón, porque una línea va para aquí, la otra va para allá, etc. Y luego hay que decir también que cuando se descubrió el plomo inscrito del Pujol de Castelló, se dijo, será una tumba, porque ya saben que encontrar tumbas ha tenido mucha afición. Pero no, luego se ha estudiado bien la cosa y allí no hay una necrópolis y aquello no es una necrópolis. Con lo cual, nos plantearíamos a partir de estos estudios toda la temática de las necrópolis de la zona edetana, si ustedes admiten que el Belcaire está en zona edetana. A mí, si les parece que ella es a mí, y Lercamón, a mí eso no me preocupa mucho. Pero, en definitiva, lo que sí que me preocupa es que estos hallazgos van dando una serie de pautas que no son las habituales. Entre la zona de la Plana Baixa, la zona de Liria, la zona de Sagunt, ahí hay un panorama de la práctica de las necrópolis muy particular, muy particular. No tiene nada que ver con las necrópolis de la zona más alta de la provincia de Castellón. Es decir, que la plana alta funcionaría de otra manera. Si vamos a la zona al sur del río Xúquer, nos encontraríamos con otro panorama. Y esta zona edetana tiene un comportamiento que no es comparable al de necrópolis grandes. No hay necrópolis grandes conocidas. Hay algún enterramiento casi como preibérico, un poco antes de los iberos, ¿no? O rozando la época también de la colonización fenicia, por ahí, una época orientalizante, digamos. Y hay, claro, enterramientos de época casi romana, Pero ese mundo tan rico en tantos aspectos, que es el siglo V y el siglo IV, da muy pocas necrópolis. Y a la vez le da importancia a las necrópolis de la punta de Orley, porque, en definitiva, se ha dicho, quizá ustedes estén más al día que yo, que el poblado va rozando las 4 hectáreas, pero no es un gran poblado. Con lo cual, sabemos que en la arqueología ibérica
la prerrogativa de tener necrópolis no es propia de las aldeas ni de las masías, es propia de poblaciones con una cierta entidad en cuanto al lugar central, en cuanto a oppidum, que suele establecerse, teóricamente está establecido, que se puede aplicar ese nombre de fortaleza ciudadana a espacios que tengan por lo menos 5, 6, 7, 8 hectáreas. Más de 4, por supuesto. Lo demás sería demasiado pequeño, ¿no?, como para tener esa función de ser lugar central de un territorio. Pues esto de las necrópolis obliga a replantearlo. Y obliga a replantearlo con un ejemplo que vamos a ver a continuación, que es peor conocido que el de Orleig, a mi modo de ver, pero muy interesante, que es el de Almenara. El Sestains, la zona de Almenara. Esta es una cratera que, si se fijan, tiene el pie, bueno, es de una fecha muy parecida, está mucho más rota, peor conservada, pero ven que es una cratera de campana, ¿no? Y en el interior se conservaba pegado un poco de barro, tierra o con unos huesecitos humanos también. Y entonces se ha podido también deducir claramente que se trata de una urna cineraria, una urna cineraria que tipológicamente y cronológicamente sería paralela a la de Orleig. Bien, hay también otros vasos allí, hay otros vasos también cinerarios, pero Almenara sería un caso muy parecido, aunque se conoce peor, pero se conoce algo peor, no es que se conozca mal, pero bueno, tiene menos ejemplos de lo que es la necrópolis, pero en definitiva sería un caso que se parecería al de Orleig, sería lo más próximo y lo más parecido, ¿no?, con todas las lagunas de la deficiencia de su conocimiento. Con lo cual tendríamos ese tipo de replanteamiento. Yo decía que era importante hacerse preguntas. Nos hemos hecho preguntas de lo que es el territorio, cómo se organiza el territorio en el área de Etana, cuáles son las poblaciones centrales, qué tipo de aglomeraciones menores ocupan ese territorio, qué límites se establecen, se han pintado unos polígonos sobre los mapas, ¿no?, para decir qué territorio tenía cada cual, pero nos hemos olvidado de lo que es el prestigio. Y el prestigio va muy unido a tener necrópolis con ofrendas, porque no todos los iberos son incinerados. No da de sí para que podamos afirmarlo. Y cuando digo no da de sí, ¿qué quiero decir? Que cuando se han hecho, como hicimos en Cabezolucero y se ha hecho en otras necrópolis, análisis de antropología física de un conjunto de varios centenares de tumbas, se ha visto que las composiciones de esa demografía no son sostenibles. Es que no hay. Esa sociedad no es una sociedad natural. Hay un exceso de hombres, hay menos mujeres, no hay niños. Hay una serie de datos que vienen avalados por esa analítica que nos están diciendo que ser incinerado, con todo lo que supone la ceremonia de la incineración y la deposición en un lóculus, que puede ser un monumento o puede ser un encachado tumular o puede tener estatuas según en qué zonas, todo eso es prerrogativa de una capa de la sociedad. Los demás no han dejado huellas que sean verificables. Y entonces, ¿qué posibilidades hay cuando no quedan restos de los difuntos? Pues quedan las posibilidades de su exposición a las fieras carroñeras y a las aves que los depredan, o bien el lanzamiento a corrientes de agua, que es también una manera de ir a un paraíso. Al paraíso se puede ir por el fondo del mar. Pero bueno, en definitiva, yo lo que digo es que hay que repensar a raíz de los estudios, sobre todo de Orleig y también de Almenara, esto de las necrópolis, qué es un oppidum y qué es lo que ocurre cuando esas dos grandes ciudades, la más grande, Edeta, Lliria, y la más dinámica, Arse, Saguntum,
no nos han dado realmente a conocer algo que podamos llamar necrópolis, porque si nos han dado una urna enterrada, eso no es una necrópolis. Bien, entonces ahí tendríamos que tomar un tema que a partir, y así hacemos un recuerdo a Milagro Gil Mascarell, ¿no? Pues nos llevaría a plantear dónde se enterraba o cómo satisfacían el rito del último paso, que es el de la muerte, en Edeta Lliria, que es una aglomeración que se estima que ocupaba 25 hectáreas, o bien Ars Saguntum, que se estima que ocupaba unas 12 hectáreas en época ibérica. Bueno, es verdad que conocemos la necrópolis de Carnoso, en Andilla. Esto es un encachado tumular que se ha descubierto allí. Yo excavé la mina en Gátova y salieron unas cosas muy interesantes, pero muy extrañas, unos jarros que imitan jarras de bronce, pero solo 2. Y luego pues también se ha excavado la Monravana y se ha excavado la Cua, a pesar de que estaba muy destrozada. Pero todo ese mundo de necrópolis, oppidum y lo que es el simbolismo y la ostentación a través de la muerte, en el área edetana hay que volver a estudiarlo. Josep Burriel, ahí en el Torrejón de Gátova también, ha dado a conocer un hallazgo impresionante, pero yo lo he ido a ver y habrá que ver si eso es una necrópolis o eso es una justificación de apropiarse de un lugar trasladando tumbas que estaban en otro lugar. Porque en un espacio diminuto para el número de urnas han aparecido todas esas que están en el lugar central. Pero otra cosa es que en torno hay una zona edificada, y una zona edificada no con sepulcros, sino con estancias. Y entonces ahí es una cosa única que también en su momento se podrá publicar, o se podrá entender o se podrá debatir. Sin embargo, cuando nos vamos a las grandes ciudades, arriba en la diapositiva veríamos el Bou de Arce, ¿no? Que es una escultura en gran formato, con la tipología absolutamente ibérica y propio de señalización en general de necrópolis, de tumbas de alto prestigio que se repiten más, sobre todo al sur del Xúquer y en la Alta Andalucía, porque en la zona edetana y de ahí para el norte, escultura funeraria ibérica de época, digamos, de la época clásica, hay muy poca. Bien, abajo tendríamos el Bou de Sagunt, que se llama, no salió en Sagunt, salió en Faura, que no es lo mismo, y no salió con más hallazgos funerarios, salió el Bou y se publicó en las provincias y ya está. Y luego, en la zona de la Monravana, hay otro de una piedra menos interesante, pero que vuelve a tener la misma tipología. El toro echado con esta peana que la vemos repetida aquí y en este caso marca las líneas del cuello, que es muy habitual. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Es un enterramiento? ¿Es una señal de límite? ¿Qué pasa con estas esculturas funerarias en lugares donde tumbas monumentales con esculturas no se conocen, ¿no? Todo ese mundo hay que replanteárselo y yo no puedo decir más porque no tengo la respuesta. Por lo tanto, pasaremos a la cratera de Orleig para ver el anverso y el reverso. Es muy importante porque el anverso nos da el tema principal y el reverso nos da un acompañamiento. La zona de las asas marca, digamos, la metopa o el espacio del tema principal, la escena principal, y el reverso tiene una escena más de género, ¿no? Menos importante. Entonces, yo creo que es importante el tener en cuenta este tipo de significación. El tema principal, ahí vemos un grifo, ahí vemos unos arimaspos, uno ya ha sido vencido por el grifo y está en el suelo, van vestidos a la manera propia, oriental, es decir, con el gorro frigio, con el escudo con la escotadura típico del ámbito oriental
y con las polainas que les son características. Bien, vamos a ir un poco adelante. En la parte trasera, en la parte menor, en la cara menos importante, hay simplemente un séquito de músicos que están tocando un címbalo, cada uno lleva un címbalo y aquí hay uno como que les dirige. Eso es típico. Y eso es algo muy interesante que luego comentaré. Ahora pasaríamos a ver en qué sentido podrían entender la escena del grifo y los arimaspos los iberos, porque hay tanta erudición para tratar el mundo de la mitología griega que no nos damos cuenta de una cosa, y es que la transferencia a una sociedad completamente diferente de algo tan complejo como es un mito no lleva la transferencia de su conocimiento y explicación. Es decir, si en alguna de sus casas en algún momento se compraron o les trajeron o les regalaron una tetera china, pues a lo mejor tiene un dragón, pero usted la toma para tomarse su infusión, no está pensando en un dragón que quiere decir esto y lo otro, porque la tiene como un objeto, ¿no? Y no es el que ha creado. Es muy difícil transferirse la mitología porque es transferirse lo más profundo de la identidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, si yo hago la pregunta, ¿sabían los iberos lo que era un grifo en el siglo IV, cuando están utilizando la crátera de Orley? Yo diría, pues algo sabían, porque en la escultura ibérica hay grifos, y la escultura ibérica con grifos es del siglo V. Un siglo antes ya andaba ese ser fantástico, ese ser irreal, híbrido, por la imaginería de los iberos. Esta es una escena que es una escena de tipo heroico, como si fuera un Hércules que mata al dragón, que es un grifo. El grifo tiene la cabeza de ave, tiene unas crestas, tiene también alas, y luego el cuerpo es de felino. Este es el de la Alcudia de Elche y este es el de Cabezolucero, que solo está la cabeza. Bien, entonces algo podría ser. Es un ser, entonces es un ser que conocían, que ya estaba asociado antes a necrópolis, a enterramientos, y es un ser que tiene un elemento que es muy interesante para considerarlo como un animal o un ser psicopompo, es decir, que traslada el espíritu de los difuntos, que lo lleva a otra parte, ¿no? Porque es alado, ¿eh? Y entonces podríamos pensar un ser que se lo lleva volando a través del cielo y que, por lo tanto, quizá eso sí que lo pudieron entender. Si pasamos a lo que es las amazonas o los arimaspos, esto sería una amazona, esta es Pentesilea, aunque la reina de las amazonas se llamaba Hipólita, bien, pero bueno, esto es un vaso fantástico y lo que tenemos nosotros es una versión de esta escena. Pero, por supuesto, yo diría que los iberos no sabían lo que era una amazona para nada, una mujer con armamento o con panoplia que se llama oplítica y que tenía un solo pecho. Bueno, los arimaspos tenían un solo ojo, las amazonas un solo pecho. Esto no lo refleja muy bien la pintura, pero esto era conocido y sabido por la sociedad griega. Y entonces aquí tendríamos el grifo y los arimaspos y la leyenda original. Pero cuando eso llega al otro extremo del mundo, cuando desde Atenas eso llega a Orley, se traslada ese mito, se entiende ese personaje, se entiende qué quiere decir, pues en definitiva no es factible ni razonable decir que sí, porque son dos culturas que son completamente alejadas y completamente, digamos, desarrolladas a unos niveles mucho menos, digamos, no comparables, dos niveles que digamos que no son comparables. Eso por una parte. Por otra parte, cuando se crean las crateras en Grecia, se crean para el servicio de vino. Es un recipiente en el cual se puede aligerar el vino, ya que beben vino rebajado con agua y con
miel o con algún tipo de aroma, ¿eh? Y por eso las copas para beber son tan grandes. Se emborrachan, como lo vemos aquí. Aquí está la crátera y estos ya están totalmente descontrolados, ¿eh? Este séquito de tipo simposiasta. Simposio es un banquete, ¿eh? Aquí tenemos también una escena dionisiaca, o sea, Dioniso es esa divinidad discutida para el pensamiento griego, pero que la valoran porque a través del vino hace que brote del ser humano algo que siempre tiene oculto, ¿no? Ese otro yo, esa dualidad, que bien llevada puede ser enriquecedora y festiva. Estos no, estos ya van fatal. Y luego, bueno, aquí también tendríamos otra escena en la que esta es una crátera de columnas, esta es una crátera de campana, con otra escena. Pero las escenas, eso en el mundo de los griegos está en el lugar de banquetes. Eso se mira, se contempla, se entiende, se da animación en una ceremonia festiva de tipo banquete, de tipo simposio, de tipo de bebida. El ibero la usa principalmente para los enterramientos. Luego ahí el contexto es un contexto distinto. ¿Cómo se va a entender la festividad de tipo dionisíaco o digamos, el descontrol del final de un banquete en el momento de un sepelio? Parece que no es lo que más conviene, ¿no? O lo que más nos satisfaría intelectualmente. Porque también yo diría que, para concluir, el significado de las escenas en Grecia y entre los iberos, a mi entender, no puede ser el mismo, porque ni tienen los mismos antecedentes culturales, ni tienen la misma función. Es un vaso funerario entre los iberos. Por otra parte, yo también quisiera destacar la afición narrativa de los pintores de vasos griegos. Nos están contando cosas, ¿eh? Nos están contando constantemente cosas que entienden bien su clientela más próxima, pero que en realidad hacen del vaso, salvando las distancias, una especie de soporte de dibujos animados. Así explican quiénes eran los héroes, quiénes eran los dioses, quiénes eran, qué bromas se pueden gastar, qué ocurre cuando se van a casar, qué ocurre cuando... todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y que, por lo tanto, creo que tenemos la posibilidad de a esta crátera darle un significado más en la línea ibérica. Y yo, que no lo podría asegurar al 100% nunca, pero valoraría ese protagonismo de ese precioso grifo. En la pintura blanca hay algunas líneas en dorado, en ese vaso, que se perdieron, pero se nota que ahí ha habido dorado. Y luego, para ser, digamos, para no incurrir en algo que pudiera ser discutible, de entrada, lo que sí que diría es que este plato, que es un plato ático, de barniz negro y con decoración estampada, cala perfectamente sobre la crátera. Es la tapadera. Aquel dibujo, que era el primero, que ponía todos los vasos boca arriba, eso así está muy complicado el aceptarlo. Que alrededor de todo esto pudiera haber más ofrendas es posible, pero también sería interesante el decir, hombre, tanto plomo, cuando en las necrópolis ibéricas, que hay tumbas excavadas por castigo, solo con claridad hay un par de plomos en todas las tumbas ibéricas. ¿Dónde hay muchos plomos? Pues en la Serreta de Alcoy. En la Serreta de Alcoy van por 9. ¿Y dónde hay muchos plomos? Pues en el Pico de los Ajos, que van por 7 o por 8. Y en Orleín, claro, que en Orleín, porque Arturo Oliver publicó uno que él lo encontró en el poblado y dijo, es el primero que sale en el poblado porque todos vienen de la necrópolis. Yo tengo mis reservas. Mis reservas porque sé que hay también detectores de metales. Piezas de metal se encuentran pitando porque es así. Y bueno, aquí estamos con piezas que han sido depositadas en centros públicos, con lo cual
del mal el menos. Pero, en definitiva, pasando de esa, digamos, serie de objetos multiplicados de la publicación de 1981, pues yo ahora, con permiso, preferiría partir de que el núcleo del hallazgo es este y que lo que se le adjudique como complemento, que se le puedan adjudicar vasijas y objetos y falcatas y quizá algún plomo, es dificilísimo que haya 3 plomos y también es complicado el que haya vasos que son unos 200 años más antiguos. Eso es complicado de hacer centrar. Aunque los vasos salieron, pero no así todo junto, diría yo. Y lo del platillo de balanza y la escala ponderal, pues ahí está, puede ser. Pero el conjunto básico, para mí, sería la crátera d'Orleans, la cara del grifo es la fundamental y el plato es la tapadera, que ajusta perfectamente en la pieza. Y con esto, si ustedes no tienen o si quieren hacer alguna pregunta, pero yo por mi parte ya he terminado. Gracias por su atención.